Hola, ¿qué tal comunidad de filosofía y humor? Estamos hoy con un nuevo podcast acerca de la legendaria biblioteca de Alejandría. Antes de explicar por qué vamos a hacer un podcast más histórico, queríamos saludarlos. Mi nombre es Claudia o Carly. Toda la vida me han dicho Carly, entonces Claudia me suena un poco desconocido. Y estoy con Camilo, a quien toda la vida le han dicho Camilo. Es un gusto que para mí teoría de la identidad sea más fácil que para ti. Y como siempre les recuerdo que este es el podcast de filosofía y humor cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. ¿Cómo nos ayudan ustedes desde sus casas? O bueno, por estar escuchándonos en el transporte público. El punto es que nos ayudan siguiéndonos y dándonos like a nuestras publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram, donde estamos nosotros y contestamos a veces los mensajes. La Cali contesta a veces los mensajes y obviamente compartiendo nuestro contenido que más les guste con sus seres queridos y aquel contenido que menos les gusta con sus enemigos, porque de esa forma lo comparten todo. Ya, bueno, dos cosas. Intentamos contestar a todos los mensajes, no algunos, todos los mensajes. Y por otro lado, bueno, si tienen auto también nos escuchan desde el auto. Una persona, no recuerdo su nombre, lo siento, nos escribe... O sea, nos escucha en los podcasts y discute con nosotros en el auto camino a la universidad. Así que un saludo para ti, amigo, cuyo nombre no recuerdo. Claro, eso se llama como... Ahí está esa como síndrome de furia al volante. Nosotros le ayudamos con ese síndrome. Bueno, ahora tenemos una cortinilla musical que la estamos estrenando. A ver cómo suena. El otro día hablábamos con la Cali sobre si Alejandro Magno, esto también fue en el auto curiosamente, sobre si Alejandro Magno hubiera conservado los documentos de Aristóteles o algo así, pues porque este filósofo, si ustedes conocen un poco la historia, fue tutor de Alejandro Magno. Entonces una cosa llevó a la otra y terminamos pensando que deberíamos hacer un podcast sobre temas como estos, pues, como histórico. Obviamente son temas menos filosóficos, pero son muy interesantes e importantes porque son, como les dije, temas históricos. La cosa es que en vez de inventar un historia y humor y tener que replicar todo el esfuerzo y volver a ganar seguidores, que al día de hoy son más de 150.000 en Instagram, decidimos usar esta misma plataforma para entregar de vez en cuando temas de esta línea más, digámosle, histórica cultural. Suponemos que como ustedes son amantes de la sabiduría, que es poco el tema de la filosofía, también les va a gustar mucho este tipo de contenido que de un modo u otro está íntimamente relacionado con la filosofía, ya verán. Como dijimos, este podcast será un podcast histórico. Hablaremos acerca de la legendaria biblioteca de Alejandría, que fue fundada alrededor del siglo III a.C. por Ptolomeo, con P y T, primero, no sé si dije que era el primero, en Alejandría, la ciudad más importante de Egipto en aquel entonces y probablemente también del mundo. De hecho, en la actualidad Alejandría es la segunda ciudad más importante de Egipto después del Cairo. Primero, para empezar así, estamos en la introducción, ¿qué es la biblioteca de Alejandría, Cali? Pero Camilo, ¿cómo hace esas preguntas? ¿Una biblioteca? No, mentira. En esa época no fue una simple biblioteca, sino que fue uno de los íconos y centros del saber y de la ciencia. Y no solamente como en el siglo III a.C., sino muchos siglos, y podríamos decir que fue de toda la antigüedad, donde se reunieron cientos de tratados sobre ciencias, arte, religión, filosofía, etc. La segunda pregunta para avanzar en esto: ¿por qué es importante la Biblioteca de Alejandría? Porque es el primer proyecto de la historia de la humanidad que quiere, o cuyo propósito es reunir en un solo lugar todo el conocimiento humano. Pero no solamente apunta a eso, sino que además es el primer paso de la humanidad hacia una revolución científica e intelectual, porque ahí se juntaban muchísimos escritos, no solamente de filosofía, como dijimos, sino de astronomía, de ciencia. Entonces vamos a ir notando después en el podcast que muchas ideas que se estudian en la modernidad surgieron de ahí. Y tercero, ¿para quién es importante la Biblioteca de Alejandría?
para toda la humanidad en general, por sus implicancias para la historia. Por eso creemos que todos debieran tener nociones acerca de la Biblioteca de Alejandría, y porque además a quien no le interesa un poco de datos curiosos aquí y por allí. Sí, y no, es un tema súper importante. Entonces, les adelanto que hay muchos misterios de la historia asociada a la Biblioteca de Alejandría, pero el mayor de ellos es su desaparición, en el cual nos vamos a detener en los próximos minutos. Para contextualizar un poco la historia de la Biblioteca de Alejandría, Alejandro Magno, al expandir su imperio, llega eventualmente a Egipto. Alejandro no era muy bueno con los nombres, así que le puso a varias ciudades de Alejandría. Eso es como curiosidad histórica. De hecho, incluso a una le puso el nombre de su perro, que se llama Peritas, la ciudad. Bueno, Bucéfalo también, su caballo, por ahí tiene otro nombre interesante. Pero lo importante es que cuando llegó a esta ciudad de Egipto llamada Racotis, una vez derrotado el imperio persa en el año 332, en el año 331 llega a esta ciudad, fundó lo que nosotros conoceríamos como Alejandría, y le gustó tanto que la volvió la capital de su imperio. Antes del imperio persa, los egipcios se consideraban a sí mismos como colonias griegas, así que la llegada de Alejandro, un macedonio, no les causó mucha controversia y no pusieron mucha resistencia. El punto es que lo nombran finalmente faraón. Hay un montón de cuadros allá en Egipto de Alejandro Magno como faraón. Y esta ciudad de Alejandría, que está en el delta del Nilo y está muy cerca del mar, se convirtió en un punto estratégico para el comercio entre Occidente, Oriente, África, Europa, etc. Entonces, por esto, en tan solo 100 años llegó a convertirse en la ciudad más importante del mundo para esa época, y como contaba la Cali, durante varios siglos más. Y aquí nos vamos acercando a la historia de la biblioteca. Claro, solo una aclaración. El 332 al que dijo Camilo es antes de Cristo. Y yo también quería decir un dato curioso. Algunos afirman que Alejandro Magno, fue un verdadero rey filósofo, porque era un guerrero, gobernador y también, sobre todo, como fue educado por Aristóteles, un filósofo de verdad. Bueno, volviendo a la Biblioteca de Alejandría, podríamos decir que esa no fue la primera gran biblioteca, y tampoco era un fenómeno extraño hacer estas grandes bibliotecas en la antigüedad. Porque tenemos ejemplos y tenemos conocimiento de la biblioteca de Nínive, una biblioteca también en Babilonia, ambas en la antigua Sumeria, que están datadas de varios siglos antes de la biblioteca de Alejandría. Pero esta última sí era única, porque la pretensión de su fundador, Ptolomeo I, era que la biblioteca fuera un depositario de todo el conocimiento humano en un solo lugar. O sea, esta fue el precursor de Wikipedia. Claro. Cali, te tengo una pregunta. Tú hace poco estabas hablando de que es una biblioteca legendaria. Está por ahí incluso en el nombre del podcast. Es decir, mi punto es ¿hablaremos de asuntos históricos ahora, como lo hacía el antiguo History Channel, o vamos a hablar de cosas legendarias y un poco de ficción como el actual History Channel? Creo que nunca vi mucho History Channel como para responder esa pregunta, pero la Biblioteca de Alejandría resulta en cierto sentido legendaria porque hoy en día, o hasta hoy en día, no se han hallado registros suyos después de su destrucción, y por eso mismo hay algunos que dudan de su existencia. Sin embargo, sabemos que existió porque hay varios registros de ella. El primero es la pseudoepígrafa de una carta de Aristeas, o también llamada carta a Filócrates. En ella se relata cómo Ptolomeo II recibe de su bibliotecario, la petición de traducir al griego la Biblia hebrea, es decir, el Pentateuco. Ptolomeo II no solo acepta, sino que además libera a los judíos esclavos que tenía a cambio de 12 judíos que ayudaran con la traducción del Pentateuco. En esta carta se hace referencia a la Biblioteca de Alejandría por primera vez en la historia, y referencias como esa se hallan en varios textos, y hay algunos también que tienen cierta información contradictoria.
¿Cuál crees que era el objetivo de la Biblioteca de Alejandría? Es decir, ¿es más o menos evidente en la actualidad para qué sirve la biblioteca? Y como dijiste anteriormente, ya existían bibliotecas en otras ciudades de la media luna fértil, como se dice, estas culturas que se desarrollaron alrededor del mar Mediterráneo. Claro, como dijimos anteriormente, la pretensión de esta biblioteca era reunir todos los conocimientos de la Tierra. Y para eso enviaban a los agentes reales con grandes sumas de dinero con la misión de adquirir tantos textos como les fuera posible sobre cualquier autor y cualquier tema. Y yo leí por ahí también que no solamente el cómo les fuera posible significaba también de cualquier modo o bajo cualquier costo, no solamente monetario, ¿se entiende? Bueno, es posible, acerca de los temas que alberga esta biblioteca, es posible que albergara toda la colección de obras históricas de Aristóteles. Eso es un rumor que todos tienen más o menos entendido. También se rumorea que Euclides se nutrió de la biblioteca durante el proceso de creación de su obra más importante, Elementos. Y también en esta biblioteca trabajaron los mayores eruditos de la antigüedad. Podríamos decir entonces que efectivamente fue el primer proyecto de internet de la historia de la humanidad. Si lo quieres poner así, sí, supongo que la gente se demoraba mucho más que un solo clic en encontrar la respuesta a algo, pero claro. Otro dato curioso, como a lo que dijimos antes, en el esfuerzo por recabar textos, cómo fuera posible, incautaban documentos de embarcaciones que llegaban a Alejandría. Esto no era tan terrible porque los copiaban y los devolvían a sus dueños. Como... Claro, hay unas opciones más sangrientas, pero... Claro, pero ¿cuánto tiempo se habrán demorado? Yo me preguntaba lo mismo, porque tenían copistas probablemente y... Claro, pero igual debe haber sido un tiempo más o menos... Claro. Depende de qué tan encariñado estaba con el texto el dueño del barco. Claro. Yo me pregunto, y respecto a este mismo tema, sobre el tipo de contenido material que tenía la biblioteca. Es decir, nosotros conocemos la biblioteca de libros, pero probablemente la biblioteca de Alejandría había contenidos con diferentes formatos. O sea, por ejemplo, hacer papel era bastante difícil históricamente en la humanidad y no es como el que usamos hoy en día. Y por lo mismo los filósofos siempre hablan del libro primero, el libro segundo de la ética, etcétera, por poner un ejemplo, porque no se podían juntar muchas páginas de manera cómoda. Entonces los libros estaban compuestos por pequeños libros a modo de capítulo, como lo entenderíamos nosotros en estos tiempos. Y por otra parte, los pergaminos podían ser hechos de piel de animales como cordero, vaca, etcétera, lo cual también era bastante caro y muchas veces los reutilizaban raspando su contenido anterior con un cuchillo, sacándole las letras a las cosas que habían escrito. Entonces imagino que también habían ladrillos de arcilla o barro, porque era un método de escritura que todavía común en esos tiempos, y si ustedes recordarán, aparece en Sumeria con el lenguaje uniforme. Lo que sí sabemos es que había muchísimos papiros, porque la caña de papiro crece en Egipto alrededor del Nilo, y de ahí viene un poco la palabra papel. O sea, de cierto modo, la biblioteca también era un centro de copiado de documentos, como contaba la Cali hace poquito. Claro, y aquí me gustaría señalar dos situaciones. Si recuerdan, esto entronca con la introducción al microcurso de metafísica, donde mencionábamos el nombre de física de Aristóteles y después metafísica. Claro, los libros, las obras grandes estaban compuestas por diferentes libros que vendrían a ser los diferentes capítulos. Los diferentes capítulos del mismo libro. Cuando nosotros referimos a la obra metafísica de Aristóteles, decimos metafísica alfa, metafísica beta, y vendrían a ser estos libritos dentro del libro que estaban juntos por la dificultad de juntar este papel que ha sido muy grueso en esos tiempos. Y por otro lado, hablando de herramientas o instrumentos materiales para empastar y poder unir un libro o una obra, recuerdo que hace algunos años encontraron en Harvard un libro que estaba empastado con piel humana. Ah, con tatuajes, pero... No sé, quizás era piel de una bruja. Bueno, respecto a lo que efectivamente había al interior de la biblioteca, volviendo un poco con el tema, se cuenta que tenía 10 laboratorios, jardines botánicos con animales del mundo, el mundo que se conocía hasta ese tiempo, salas de disección, observatorios astronómicos, etc.
pero su mayor tesoro era la colección de libros comprados desde todo el mundo. Al parecer, en el mejor momento de esta biblioteca, hubo más de 1 millón de rollos traídos de todo el mundo. Y ahora que hemos hablado del contenido material de la biblioteca, ¿cuál era el contenido intelectual de esta? Es decir, ¿qué estaba escrito en esos cientos de miles de rollos? Bueno, en su apogeo, la producción académica de la biblioteca, no solamente la que le llegaba, sino de la gente que se sentaba a nutrir y a escribir desde la biblioteca, iba desde las ciencias, por ejemplo, con la producción de Arquímedes y la producción de Aristarco de Samos, introduciendo una protoidea del heliocentrismo, que luego en la modernidad se desarrollará y se afirmará que es el mundo el que gira alrededor del Sol. También se crearon signos diacríticos para el alfabeto griego, que el alfabeto griego es muy fonético. Entonces se tuvieron primero era una lengua hablada y luego se crearon los símbolos para poder escribirlo. Y también, como mencionábamos anteriormente, aquí trabajaron algunos de los intelectuales más grandes del mundo clásico, como Hiparco de Nicea, quien dibujó las constelaciones, Euclides, quien sistematizó la geometría, Dioniso de Tracia, quien definió las partes del discurso, sustantivos, verbos, etc. ¡Uy, qué trabajo más grande! Herófilo, fisiólogo, quien identificó al cerebro como sede de la inteligencia. Y como mencionábamos recién, Arquímedes, genio de la mecánica, y Ptolomeo, el astrónomo. En definitiva, como el objetivo de la biblioteca era conservar todo el conocimiento humano, en su colección se podría haber encontrado casi cualquier disciplina. Se estudiaba de todo y es importante recalcar que no solamente recopilaba, sino que la biblioteca misma tenía intelectuales que producían conocimiento. O sea, no era como una biblioteca actual que uno va a leer, era una especie de academia, de claro, laboratorio científico, o sea, de una universidad. Obviamente sí. Acá los medievalistas que nos están escuchando se están tirando el pelo porque todos sabemos que la universidad sí. Nace en Europa, ya ay, mire tu cara. Se me ocurrió una idea de podcast, ¿verdad? Ya, la historia de las universidades, sí, por ahí por Francia y Inglaterra también nacen estas universidades. Ya, pero el punto es que, y volviendo a una idea que mencionaste hace poco, con la idea del heliocentrismo que acaba de nombrar, que es evidente que en la antigüedad, esto como dato, se manejaban muchos conocimientos de física y astronomía que, según la historia más popular, tardaron siglos en ser recuperados para el mundo en general, porque el heliocentrismo vuelve a aparecer en el siglo XVI de nuestra época con Copérnico, es decir, ya descubrieron los griegos, los egipcios, etcétera, que la Tierra no solo que era redonda, sino que también giraba alrededor del Sol. Y es curioso porque en la actualidad hay mucha gente que cree que la Tierra es plana, o sea, no solamente se olvidó que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol, sino que después lo redescubrimos en el siglo XVI y ahora quizás lo estamos olvidando. Sí, y ahora que recuerdo, esta es una afirmación osada. No recuerdo quién era el monje, pero hubo un monje alrededor del año 1100 que volvió a postular la idea antes de Copérnico. Pero de nuevo, no recuerdo bien, así que no quiero... Una embarrada. Claro, no quiero señalar nombres. Entonces imagino que muchos otros conocimientos y descubrimientos de la antigüedad se perdieron posteriormente y que quizá también tomaría siglos en ser redescubiertos. Imagino también que obras literarias y poéticas se perdieron para siempre en la Biblioteca de Alejandría. Miren, por poner un ejemplo, se decía que en la Biblioteca de Alejandría estaban las 126 obras teatrales de Sófocles, de las cuales solo conservamos 7, que vinieran a ser Edipo Rey, Antígona y mi favorita, el Filoctetes, por nombrar unos ejemplos, y así con las obras de Esquilo, Eurípides, Aristófanes y tantos otros. Y con esto pasamos a lo que ha convertido a la Biblioteca de Alejandría en una leyenda hasta nuestros tiempos: su desaparición. Cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría, lo que primero asociamos a ella es un incendio, es decir, el incendio de la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó con este evento? Hay muchas teorías acerca de la desaparición de la Biblioteca de Alejandría. Entre ellas, bueno, las vamos a ir desglosando un poco.
Lo primero es que Séneca, el filósofo del que hablaste en la sesión del microcurso del estoicismo, que se suicidó, cita a Tito Livio en un conocido historiador romano del siglo I a.C. y afirmó que el incendio provocado por las tropas de Julio César para bloquear las tropas del hermano de Cleopatra había destruido alrededor de 40.000 ejemplares de la biblioteca. Pero este no habría sido el final de la biblioteca. Como habíamos afirmado antes, la biblioteca no poseía solamente, no quiero mirar en menos, pero poseía muchísimo más de 40.000 ejemplares. Aparentemente, el destino de la biblioteca estuvo ligado a la propia ciudad de Alejandría. Tras su incorporación al Imperio Romano, el prestigio de la ciudad y por tanto de la biblioteca fue disminuyendo paulatinamente. Ustedes comprenderán que Alejandría pasaba a ser una ciudad más, una ciudad quizás importante, pero ya no era el centro cosmopolita o el centro de referente para estudiar, para vida académica, etc., sino que ya todo eso pasó a Roma o a otras ciudades del imperio. La ciudad ya no representaba un atractivo cultural y los eruditos que trabajaron en la biblioteca durante ese tiempo eran menos conocidos que los anteriores. Con el pasar de los años, el financiamiento y el presupuesto dirigido a la biblioteca por parte del Imperio Romano sería cada vez más pequeño hasta que ya fuera más o menos insostenible. Podríamos afirmar entonces que este es el verdadero debacle de la biblioteca. Sin embargo, en el año 272 después de Cristo, el emperador romano Aureliano combatió las fuerzas de la reina Zenobia del Imperio de Palmira para recuperar la ciudad de Alejandría que había sido tomada por este último imperio. Y durante los combates, las tropas romanas destruyeron completamente el distrito en el que se encontraba la biblioteca de Alejandría y como daño colateral se determinó de destruir la biblioteca. Entonces es más o menos aceptado que si la biblioteca todavía existía, es casi seguro que se hubiese destruido completamente en aquellos momentos, y si hubiese sobrevivido, entonces es probable que se encontrara en condiciones muy precarias. Yo he leído, Cali, que también hay otra teoría sobre el fin de la biblioteca de Alejandría, que involucra a una filósofa de la antigüedad no lo suficientemente conocida, en que darla a conocer más, que es Hipatia de Alejandría, que parece haber trabajado en esta biblioteca. Así es. Bueno, esta teoría, que está más bien descartada, que es acerca también de la destrucción de Alejandría, tiene relación con la muerte de Hipatia de Alejandría, la filósofa del siglo V después de Cristo, que vivió en esta ciudad. Y ella era muy popular en Alejandría. Sus clases se llenaban, y a pesar de ser una mujer que hablaba de la igualdad de mente y cosas de ese estilo, asistían o podían asistir solamente hombres de clase alta de la sociedad. Y esto también, como consecuencia, que ella tenía mucho poder político. Teófilo, un papa copto de esa época, se dice que toleraba la escuela neoplatónica en la que enseñaba Hipatia, pero más tarde se habría enterado que ella estuvo relacionada con una disputa política entre Orestes, el prefecto romano de Alejandría, y Cirilo, el sucesor. Los rumores decían que era ella quien impedía una reconciliación entre ambos, por lo que una multitud de cristianos la linchó creo que en la calle, no estoy bien segura. Y a menudo, como dijimos, se relaciona la muerte de Hipatia con la biblioteca de Alejandría y su destrucción. Y si bien es cierto que los cristianos dirigidos por Teófilo prendieron fuego al Serapeum, una bodega que estaba anexa de la biblioteca, en el año 391, ustedes comprenderán con lo que vimos antes que la biblioteca había dejado de existir hace ya un rato. Claro, respecto a Hipatia de Alejandría, me parece que la tomaron en un carro, la desnudaron y la degollaron ahí mismo en la vía. Y sí, el Serapeum correspondía a lo que se llamaba la biblioteca hija, porque
bueno, no queremos volver atrás, pero al lado del museo estaba la Biblioteca Alejandría, que se conocía como la Biblioteca Madre, y tiene una especie de bodega o pequeña biblioteca, que era la biblioteca hija y que era el Serapeum, y que fue eso efectivamente lo que quemaron posterior de la muerte de Hipatia de Alejandría, y de eso se tiene detalle, pero como le dijimos, esta era una especie de bodega que estaba al lado de la Biblioteca Alejandría, y parece que ya en esos tiempos no estaba la Biblioteca Alejandría. O sea, mi punto respecto a esta teoría es que Hipatia, si bien hacía clases en lo que corresponde a la Biblioteca Alejandría, como dice la parte biográfica, ella hacía más en el Serapeum, que eran como los restos de la bodega de lo que fue alguna vez la biblioteca menor. Entonces, respecto de lo que estás contando, también conozco otra teoría donde son los musulmanes los que queman la Biblioteca Alejandría, un poco basada en esta visión de que el Corán tiene todas las respuestas y no necesitamos más libros que él. Esta la leí en un libro cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo. Y más allá del reduccionismo caricaturesco y fanático que muestra esta teoría, me puse a investigar. Y la literatura académica dice que esto es casi imposible porque los musulmanes llegaron a Alejandría el año 642 después de Cristo, y para ese entonces ya había cerca de 250 años en que la biblioteca ya no existía. Esto tomando como referencia que ya en el 391, como tú dijiste anteriormente, ya no existía la biblioteca por lo que pasó con Hipatia de Alejandría. Es decir, incluso está muy lejos esta fecha, el 642, de la muerte de Hipatia, y que ya nombramos que probablemente cuando Hipatia ya había muerto, la biblioteca ya llevaba un tiempo sin existir. Y bueno, con las teorías anteriores vamos cerrando este podcast especial de historia y cultura. Ojalá que no sea tan especial porque a mí me encanta la historia y la cultura. Bueno, no está de más decir que hoy en día se desconoce la ubicación exacta de la Biblioteca de Alejandría. Esto se debe a que en parte los investigadores y arqueólogos han dedicado todos sus esfuerzos y recursos en excavaciones en otros lados, y en parte a que no se tienen registros históricos que indiquen su ubicación exacta. Esto convierte la búsqueda de la Biblioteca de Alejandría en un proyecto con muy pocas posibilidades de resultados positivos. Y si usted que nos está escuchando no tiene nada que hacer y siente que su vida carece de sentido, puede involucrarse en esta cruzada para recuperar los restos de la biblioteca. Es un buen panorama. Un panorama de fin de semana. Claro, aunque un poco inútil. Yo creo que la biblioteca va a permanecer legendaria. Claro, o sea, cuando se encuentran estos lugares históricos, no es que se encuentren, no es como encontrar una casa. Que además se especula que son ellos, pero no es que se tenga certeza. ¿No? Y se encuentran los cimientos, que es como decirle que encuentran los pedestales, así, las bases de la casa, pero obviamente desde el centímetro 1 hacia arriba, el edificio desaparece literalmente. Entonces, ¿recuerdan que les dije hace poquito que cuando chico leí un libro del tema? El libro se llama La Biblioteca Alejandría de Jean-Pierre Luminet. Les contaría un poco el libro, pero ese es trabajo de nuestro otro podcast de Te Recomiendo Leer. Pueden ir a escucharlo. Así que léanlo y me dicen qué tal, si les gustó o no les gustó. Ojalá les guste, porque el autor en verdad tiene otras obras de como historia narrativa sobre las ciencias matemáticas. Tiene unos libros de Copérnico ahí muy interesantes. Pero como les dije, ahí está un poco la tesis principal acerca de que los musulmanes quemaron la biblioteca y que es súper difícil eso tener. Pero el libro es muy interesante por todo lo de matemática y geometría que enseña. Entonces también les recomiendo un capítulo de la serie Cosmos de 1980 donde hablan de la biblioteca, pero como muchos capítulos de Cosmos muestran una visión bastante parcial de los asuntos históricos. Lo dije y como además expusimos en este podcast, la tesis del incendio por parte de los cristianos, como la plantea el capítulo, es muy difícil de sostener en la actualidad a raíz de la evidencia histórica. Quizás en los años 80 no era así. Bueno, recapitulando un poco, en este podcast revisitamos la importancia de la Biblioteca de Alejandría como el primer motor de desarrollo científico e intelectual sistemático de la historia de la humanidad. Vimos también que en sus salas y laboratorios deambularon algunas de las mentes más eruditas de sus siglos de historia, y lamentablemente nos detuvimos en su caso revisando algunas de las tesis más comunes sobre su destrucción. Entonces llegamos al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado este en especial, que tuvo un enfoque más histórico. Si les gustó, se vendrán otros nuevos y fascinantes temas de historia, ya que la Cali sabe mucho de historia. No, mentira, pero me gusta.
Y como siempre terminamos recordándoles que nos ayudan mucho siguiéndonos y dándole likes, compartiendo nuestras publicaciones, estos podcasts, y específicamente en Instagram, que es donde estamos más presentes. Intentaremos expandir prontamente a otros horizontes. Y bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Y yo soy Camilo y hasta la próxima.